Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 27. Me ha bendecido muchísimo esta palabra. El viernes los hermanos se fueron verdaderamente muy bendecidos. Así que todos los que estén en Facebook Cielos Abiertos y en YouTube, compártanla para que muchos puedan ser bendecidos, porque es una palabra para la familia. Así que si querés ponerte de pie, si podés, vamos a honrar la palabra del Señor. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando así sin vista, llamó a Esaú a su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día que voy a morir. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza y había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la vas a llevar a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador. Traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí en tu casa. Señor, queremos bendecir tu santa palabra. Oramos para que hoy nuevamente el Espíritu Santo, Señor, nos aclare, nos ilumines todas las riquezas que tiene esta palabra. Señor, atamos en el nombre de Jesús a toda influencia del enemigo, toda opresión, que suelte nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla la podamos recibir para bendición. Todo esto te lo entrego en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Podés tomar asiento. Estaba leyendo un artículo que en Estados Unidos, Los Ángeles, hubo un hombre que se levantó a trabajar, como siempre lo hacía cada mañana, tipo 6 de la mañana, y iba en pos de su trabajo como lo hacía diariamente, y se tomó el Metrobús. Metrobús es un sistema como un tren subterráneo donde se conectan varias ciudades. Resulta que este hombre tomó esta movilidad para ir a su trabajo, y cuando él se sienta, se cree que a los pocos minutos le dio un infarto y quedó muerto sentado. Resulta que esta persona empezó a andar por todas las ciudades dentro del Metrobús muerto, sentado, y ninguna de las personas que le acompañaba se había dado cuenta. A tal punto que cuando ese Metrobús o Metrotranvía termina su recorrido, pasando 12 horas, el chofer que conducía esta máquina va a hacer el repaso a todo el tren para llevarlo a estacionar para que el otro día saliese, y se encuentra con este hombre que estaba sentado en su asiento y estaba muerto. Y esto fue tan notorio en las autoridades de Los Ángeles que se preguntaban: ¿cómo puede ser que subieron cientos y miles de personas en el día y nadie se dio cuenta que este hombre estaba muerto? Es como cuando vos te subís al micro, al colectivo, aquí nosotros en Mendoza, y está ese dormido.
Pregúntale al de al lado, ¿nunca te quedaste dormido en el colectivo? Y empieza a dar vuelta y vos vas. La pregunta es, y la reflexión a lo que yo te quiero llevar, es que las personas hoy están encerradas, están en sus mismos problemas, que han pasado a ser ciegas para las situaciones de los demás. Hay una ceguera espiritual, queridos hermanos, y física tan grande en el ser humano que ya no nos permite mirar las necesidades de los demás. Por eso tenemos el mundo que tenemos, porque hay personas que se miran hacia sí mismos. Y sería muy triste que nosotros, queridos hermanos, como iglesia, como cristianos, empecemos a mirar nuestras propias necesidades y convertirnos en personas ciegas, en personas que no podemos ver las necesidades espirituales, físicas y humanas que tiene nuestro prójimo, que tienen nuestros hermanos de la iglesia. Hoy la sociedad está así, prácticamente ciega. Sí tienen ojos naturales. Los ojos naturales, ¿qué te hacen ver? La falta de dinero, te hace ver el dólar, te hace ver la economía, el problema de la familia, los hijos, el gobierno, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas tienen ojos físicos, pero tienen la incapacidad de tener ojos espirituales, de ver la realidad de cómo la ve Dios en cada uno de nosotros. Y más allá de eso, queridos hermanos, nosotros muchas veces podemos entrar en el mismo sistema de poder ver gente a nuestro alrededor que está muerta espiritualmente, pero estamos tan comprometidos y hemos puesto tanta nuestra visión en nosotros mismos y en las dificultades que hay en nuestra familia, que nos olvidamos en el cual Dios nos creó a la iglesia para poder bendecir a muchos. Así que levanta la mano del cielo, decí conmigo: yo renuncio a la ceguera espiritual. Y fíjense que hay muchísimas personas que asisten a la iglesia y están ciegas, que solamente se arriman a Dios o vienen a la iglesia en busca de una necesidad o de poder saciar una necesidad delante de Dios. Pero eso no quiere decir que yo esté despierto, esté mirando en el mundo espiritual como quiere Dios para cada uno de nosotros. Para que lo entendamos esto de esta manera, en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 12, el Señor habla que hay ovejas que se descarrían. Y dice que Él tenía 100 ovejas y una se había descarriado. Cuando yo empecé a analizar, queridos hermanos, esta palabra de Mateo 18, me di cuenta, queridos hermanos, que la oveja que se descarría no es una oveja, queridos hermanos, que se perdió por su inoperancia o se perdió porque se distrajo en algún momento y salió bajo un camino en el cual las otras ovejas junto con su pastor siguieron y ella se perdió. No dice eso la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que analizar las palabras para comprender el mensaje de Jesús. Cuando Jesús habla de la oveja descarriada, está hablando de personas que por su propia decisión toman caminar lejos de Dios. Son personas que verdaderamente, intencionalmente quieren dejar el camino del Señor. Y es allí cuando nosotros empezamos a tener peligro, cuando tenemos esa condición de ser descarriado. Y fíjense en que esa condición hace que nosotros nos separemos de Dios y empezamos a conducirnos en la vida por nuestra propia decisión. La oveja descarriada siente en el corazón y en el alma, queridos hermanos, sienten la independencia. No quieren ya tener una relación con Dios, sino quieren tener una vida independiente. Pero sin embargo Jesús dice que Él la va a buscar, que Él es el que va a ir a buscar a esa oveja que por su propia decisión quiere apartarse del Señor. Esta es una parábola, queridos hermanos, explícitamente con el Señor y su relación con sus ovejas, mal explicada
de creer que el pastor humano, en el caso del ministerio que Dios me ha dado, es el trabajo que tiene que ser el pastor, que cuando se descarría una oveja, el pastor la tiene que ir a buscar y traerla nueva al rebaño. No ha sido explicada, queridos hermanos, para que los pastores humanos la practiquen, aunque muchos de nosotros la practicamos. Pero la oveja descarriada, queridos hermanos, es aquella oveja que por su propia decisión quiere empezar a caminar lejos de Dios. Estuve analizando por qué muchas veces las ovejas se apartan de Dios. Y para analizar y para comprender esta parábola, también tenemos que detenernos un poquito cómo son las ovejas. Fíjense en que las ovejas es el único animal que no puede pararse por sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo muy grande hacia arriba y tienen patitas muy delgadas. Y aparte, en tiempos de invierno, el pastor le deja que esa lana, que después va a esquilar para poder comerciarla, entonces la deja crecer, y en esos tiempos, cuando ella lleva mucho peso, queridos hermanos, por cualquier circunstancia de la vida se cae, necesita de la ayuda del pastor para levantarse. ¿Qué te quiero enseñar con esto en la comprensión que Dios nos dice? Nosotros llevamos mucho peso en la vida. Pregúntale al que tenés al lado: ¿tenés problemas en tu familia? ¿Y qué peso llevamos? A veces llegamos a viejo y tenemos que seguir luchando con los problemas de los nietos. ¿Cuántos dicen amén? Y sucede eso. Y fíjense, queridos hermanos, que muchas veces nosotros, por distintas situaciones que vivimos en la vida, de tanto peso que llevamos en la vida, tropezamos y caemos. Por eso la necesidad del pastor. No soy yo, pues yo soy un ser humano, sino de Jesús, el buen pastor. Es ahí cuando viene Jesús y te dice: ovejita, te caíste de nuevo, y Él te levanta con su amor y te vuelve a poner en el redil, te vuelve a poner en el camino. Fíjense en que las ovejas son uno de los animales, queridos hermanos, diseñados para vivir en comunidad. Por eso nosotros tenemos una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de este templo, sino estamos hablando de todas las ovejas que están aquí. Levanta la mano al cielo y decí conmigo: yo soy una oveja de cielos abiertos. Yo soy una oveja del Señor. Yo soy una oveja de la iglesia de Cristo. Por eso nosotros, queridos hermanos, anhelamos estar juntos. Fíjense en que otra de las características que tienen las ovejas es que son ciegas. Por eso este mensaje le puse como título: la oveja ciega. Ya por naturaleza la oveja es miope. Es como cuando yo me saco los lentes, no veo nada. Y encima se agranda ese problema de visión al tener la lana. Imagínense, vio cuando vos tenés los pelos largos así que no podés ver. Encima se agrega de eso, y prácticamente la oveja en el invierno camina ciega. Pero tiene un oído desarrollado, como tenemos nosotros la iglesia. Un oído donde Dios ha puesto para, a través de la palabra de Dios, despertar nuestra fe y escuchar la voz de Dios. Dice que el pastor, cuando va caminando, queridos hermanos, lleva un collado y le va pegando a las piedras y empieza, o hay muchos que utilizan un silbido, y dice que la oveja aprende a reconocer la voz, el silbido, el golpe del collado del pastor. Siempre y cuando nosotros, queridos hermanos, nos mantengamos en el camino del Señor. Ahora bien, qué triste sería para cada uno de nosotros asistir en la iglesia y tener una intención, o tener en el corazón un espíritu siempre apartado de Dios. Yo muchas veces me pregunto y me he preguntado, analizando a cada familia, a cada situación, porque más allá del trabajo que tengo de enseñarles la palabra de Dios, de darle buenos pastos para que ustedes crezcan, siempre en nuestros corazones, junto con mi esposa, tenemos la intención de ayudar a sus familias, a sus matrimonios, a sus hijos. Y muchas veces sus historias pasan a ser parte de nuestra vida, en la oración, en la preocupación. Y muchas veces hasta nuestros corazones se duelen cuando cada familia vive algo que verdaderamente no es bueno para ustedes.
Y en este análisis muchas veces nos hemos preguntado por qué hay gente o familias que asisten a las iglesias, queridos hermanos, hasta por ahí sirven, escuchan la palabra de Dios y no pueden tener una buena familia. Y empieza a haber una contradicción a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, a través de la iluminación de la palabra de Dios nos damos cuenta que hay gente que viene a la iglesia pero son ovejas ciegas. Ovejas que caminan por otro camino que no es el camino del Señor. Por eso, si vos te identificás en este día con esta palabra, el Señor te está llamando nuevamente. Tal vez vos y tu familia están caídos y Jesús con su amor se acerca nuevamente, porque Él dice que deja las 99 para irte a buscar a vos, para ir y sanar tu familia, para ir y sanar tu matrimonio, para ir y salir a sanar a tus hijos. Y Él te levanta, y no solamente te levanta, sino que si estás lejos del redil de la iglesia del Señor, dice que Él te pone en sus hombros y vuelve cantando alegre porque encontró la oveja descarriada. Así que levanta la mano al cielo, decí conmigo: hoy el Señor me va a llevar nuevamente al redil. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, vamos a analizar una familia. De esta familia que yo te daba una comparación, gente que asiste a las iglesias en todos los lugares del mundo, pero no pueden encontrar la felicidad. Lo primero que quiero narrar con esta familia, que su papá era Isaac, su esposa Rebeca, se conformaba con 2 hijos llamados Jacob y Esaú. Lo primero que quiero que analicemos en esta mañana, queridos hermanos, es que podemos vivir en Dios y tener una vida miserable. Qué triste eso. ¿Por qué? Porque Isaac era un patriarca. Isaac había nacido de Abraham y de Sara. Venían con la bendición de Dios. Acuérdense que cuando Moisés fue llamado, cuando Dios se presenta, le dice a Moisés, le dice de esta manera: Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiere decir que era una familia, queridos hermanos, que vivía en Dios, tenía visitación de Dios, pero era una familia que estaba enferma. Por eso, Dios puede estar en tu casa, pero la condición de sanidad, eso te lleva a la responsabilidad y a la madurez para que tu casa, a través de la obediencia de la palabra de Dios, nosotros podamos traer la sanidad para nuestra familia. Y fíjense en que en esta familia estaba dividida. Y esa división dentro de las familias, por estar ciegos espiritualmente, trajo una destrucción para todos ellos. En una parte estaba Isaac con Esaú, el papá con el hijo mayor y la madre con el hijo menor. Una familia dividida, una familia que por más que tenía la bendición de Dios, no eran felices. Había una competencia. Qué triste es para nosotros encontrar familias dentro de la iglesia con ovejas ciegas, en el cual no pueden vivir la libertad que nos anuncia la palabra del Señor, y sobre todo, queridos hermanos, no encontrar esa vida abundante que Dios ha prometido. Por eso, si vos te encontrás de esta manera, Dios te está llamando a sacarte la ceguera espiritual y empezar a mirar a Dios de una manera distinta, de una manera en obediencia. Vamos a empezar a analizar esta familia en el capítulo 27 del libro de Génesis. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Cuando analizamos esta historia, queridos hermanos, habla de una situación natural. Isaac ya era una persona viejita, anciana. Se cree que tenía alrededor de 130, 140 años. Ya había vivido bastante el viejo. Pero dice que sus ojos se empezaron a nublar. Acuérdense en que estas historias, queridos hermanos, la Biblia no las narra para que nosotros podamos aprender algo natural, sino un hecho espiritual. Lo primero que quiero enseñarte, que cuando vos te pones viejo en el Señor, y he conocido mucha gente vieja en el Señor, ¿sabe cuáles son? Los religiosos. Personas que se llenan de legalismo, personas que se llenan de egocentrismo,
pastores que se enamoran de su ministerio. Oh, yo soy el pastor. O pastoras. O siervos o siervas de Dios que tal vez Dios le ha capacitado con talentos tan grandes, queridos hermanos, que empiezan a creer que son algo o alguien dentro de la iglesia. Hay muchísima gente con esa situación. Personas que se empiezan a poner viejos en el Señor, y cuando nosotros nos ponemos viejos en el Señor, así como lo enseñó Jesús, que en un odre viejo no puede soltar algo, un vino nuevo, algo nuevo de Dios, una visitación nueva del Espíritu Santo, verdaderamente nos empezamos a echar a perder. Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre se puso viejo, perdió la visión. Queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a envejecernos, empezamos a utilizar las cosas de Dios como la religión, empezamos a perder la visión espiritual, y ahí comenzamos a cometer muchos errores. Ciegos espirituales. Ciegos espirituales que se mueven por las emociones, se mueven por la gente. Ay, el pastor ya no me visita, no voy a ir más a la iglesia. El pastor está enojado conmigo. Es que esto, cosas que verdaderamente, queridos hermanos, nos hacen perder la capacidad de ver a Dios, de ver a Jesús y de ver al Espíritu Santo. Así que levanta la mano al cielo, decí conmigo: renuncio al viejo que llevo adentro. Vamos a decirlo, renuncio al viejo que llevo adentro. Amén. Y dice que esta persona era vieja, dice que se quedó sin vista. Y cuando empezó a quedarse sin vista, queridos hermanos, empezó a tener una consecuencia en su familia. Vos podés estar hoy aquí en la iglesia o me podés estar escuchando por las redes sociales, queridos hermanos, y tener una familia vieja en el Señor. Y cuando nos empezamos a poner viejos en el Señor, eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque empiezan las peleas, empiezan las divisiones, empiezan los reproches dentro de la familia. Entonces dice que el viejo le dice a Esaú: mira, andá y preparame comida porque yo hoy te voy a bendecir. Él creía que ya se iba a morir porque estaba viejito, sentía que ya estaba a punto de partir. Y dice que detrás de la puerta, queridos hermanos, estaba la esposa, media chusma la esposa. Aleluya. ¿Cuánto escuchan debajo de las puertas? Shh, cállate, que estoy escuchando lo que dice tu papá. Decirle al que tenías al lado: chusma. Estaba escuchando y parece que Rebeca sentía en el corazón que la bendición que el padre le iba a dar por derecho al hijo mayor, no sé qué, no sale cuál es el motivo, pero la madre estaba en contra de su hijo mayor. Y le dice a su hijo menor: mirá, andá y prepará, querido, tráeme 2 cabritos que yo le voy a hacer la comida que le gusta al viejo. Parece que al viejo lo dominaban con la cocina. Aleluya, tócalo, Señor. Y cuando matemos esos cabritos, vos te vas a poner aquí, porque el otro era lampiño, Jacob era lampiño y el otro tenía pelos en pecho, bien hombre. Y el otro era medio, bueno, alejémoslo ahí, tócalo, Señor. Porque estaba con la mamá. Uno estaba con el papá y otro estaba con la mamá. Entonces dice la palabra del Señor que Jacob le dice: pero vamos a engañar a nuestro padre. Seguramente cuando él se dé cuenta, dice, va a soltar una maldición. ¿Y sabe lo que dijo la madre? Que esa maldición caiga sobre mi vida. Queridos hermanos, cuando nosotros nos volvemos papá o mamá, viejos espirituales, abrimos puerta para que nuestra familia se destruya. Lo que yo observo en esta familia, que el matrimonio estaba dividido. ¿Cuántos padres hoy les cuesta ponerse de acuerdo para criar a sus hijos? Porque antes de Rebeca conspirar contra la voluntad de su esposo, lo primero que tendrían que haber hecho es ellos dialogar cómo criar los hijos. Y no nos damos cuenta, queridos hermanos, que cuando nosotros somos viejos espirituales, nos convertimos en ovejas ciegas, porque no tenemos sabiduría, no tenemos discernimiento de espíritu. Empezamos a criar, queridos hermanos, a hijos que van a vivir en la ceguera.
Y a raíz de esta situación hubieron consecuencias terribles. Lo primero que yo observo que este matrimonio no se habían puesto de acuerdo para enseñarle a los hijos. Papá y mamá, vos tenés que hablar, dialogar. ¿Qué cosas le pertenecen a cada uno de nuestros hijos? Y otra de los grandes errores que hicieron estas personas por tener cegueras espirituales, hicieron diferencia con los hijos. Uno tiraba para uno, no, este es el nene de mamá. No, este es mi nene, no te vas a meter con él. Y lamentablemente por estas decisiones, queridos hermanos, se empezó a destruir esta familia de Dios. Lo segundo que analizo en esta historia es que también, queridos hermanos, por la ceguera del padre hubo gente que se aprovechó de él. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, tus hijos te han mentido? ¿Cuántas veces por nuestra ceguera espiritual, queridos hermanos, madre complota con hijos para que el padre no se entere? Por eso, cuando hablamos de las ovejas ciegas, queridos hermanos, y no cuando no tenemos la luz de Cristo, no tenemos el discernimiento del Señor, eso trae una maldición directa a las familias. He conocido padres que le dicen a sus hijos: mirá, podés tener relaciones sexuales, pero cuídate. Una atrocidad, queridos hermanos. O madres que incitan a las hijas a tomar anticonceptivos para no quedarse embarazadas. Por eso la palabra de Dios dice que un ciego guía a otro ciego. Queridos hermanos, ser cristiano no es asistir a una iglesia. Ser cristiano, queridos hermanos, no es venir a una reunión. Ser cristiano es tener un comportamiento bajo los preceptos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros, queridos hermanos, enseñamos cosas que no dice la Biblia a nuestros hijos, lo estamos llevando al pozo. Por eso una de las cosas que me asombra, que la ceguera espiritual trae la destrucción de la familia. Este hijo, por estar ciego, su papá se aprovechó de él. Yo sé que una de las cosas que más nos duele como padres es cuando nosotros nos sentimos defraudados por los hijos, engañados. Tal vez vos tenés un Jacob en tu familia, donde tu hijo o tu hija te vive engañando para caminar como esa oveja descarriada lejos del camino del Señor. Pero muchas veces somos muy fácil, queridos hermanos, para juzgar a nuestros propios hijos sin darnos cuenta que la ceguera empezó por papá y por mamá. Y esta familia se empezó a destruir. Empezaron de alguna manera esta ceguera espiritual tan fuerte que hubo prácticamente una guerra dentro de esta familia. Por eso en el versículo 6 dice: entonces Rebeca habló a Jacob y le dijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza, hazme un guisado. Verso 8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Qué feo es cuando la mamá descalifica, destruye la autoridad del padre. Es cuando la esposa quiere, queridos hermanos, imponer su voluntad, cuando la palabra del Señor en sí enseña, queridos hermanos, que la cabeza del hogar es el hombre. Lo peor que nos puede pasar como iglesia es creer que Dios se equivoca. He conocido cristianas que dicen que cuando el hombre quiere imponer su autoridad espiritual sobre la familia, dicen: lo que pasa es que vos ahora sos un machirulo. Es como los pensamientos del mundo tienen más fuerza, queridos hermanos, que la palabra de Dios. Yo nací hombre, pero no por decisión de Dios. Yo no tengo la culpa de haber nacido hombre. Y
esposa o la mujer que nació mujer fue por la decisión de Dios. Pero hoy las familias se están desintegrando, queridos hermanos, porque todas estas corrientes de pensamiento de las mujeres que no son de Dios, muchas veces sin por la ceguera espiritual, empezamos a destruir la autoridad del Padre. Y eso trae una consecuencia terrible para la familia. Por eso, queridos hermanos, al no estar con la luz del Espíritu Santo, queridos hermanos, porque este viejo estaba lejos de Dios también. Porque cuando vino Jacob y empezó a tocarlo, no se dio cuenta. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos movilizamos en la vida por lo que tocamos, perdemos el tacto, perdemos el olfato espiritual y cayó en el engaño. Por eso hay tantos padres hoy que son engañados por sus hijos. Tu hijo te dice, me voy a la escuela, y vos no te das cuenta y anda por otro lado. No tenés esa relación con Dios y con el Espíritu Santo en el cual Él te va a afirmar, confirmar, exhortar el comportamiento de nuestros hijos. Por eso papás ciegos empiezan a guiar a hijos ciegos. En el verso 12 dice, quizá cuando mi papá venga a palparme, me va a tener por burlador. Queridos hermanos, es una realidad. Cuando nosotros como hijos empezamos a mentirle a nuestros padres en el mundo espiritual, delante de los ojos, nos convertimos en hijos burladores. Ahora yo quiero llevarte a una reflexión. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han burlado de nosotros? ¿O tus hijos se han burlado de vos? Sin embargo, esta mujer, cuando escuchó esa palabra de su propio hijo, dice, no te hagas problema si tu padre te maldice, que esa maldición caiga sobre mí. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. No le importó su esposo. Queridos hermanos, hay familias que se dividen por la guerra del matrimonio, donde se cree que hay una competencia entre los hijos, donde hay una competencia espiritual, queridos hermanos, por quién manda en la casa. Y cuando la familia se sale del orden de Dios, nunca va a encontrar la bendición. Lo que va a encontrar es la maldición. Versículo 23 del capítulo 27 dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas con las manos de Esaú. Cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, es muy posible que vos no conozcas tus hijos. Vos vas a tener una imagen distorsionada de quién es tu hijo o tu hija. Porque la ceguera espiritual, queridos hermanos, es tan fuerte a veces en los padres que aún mismo ellos mismos se engañan y no quieren reconocer los defectos o las necesidades que tienen sus propios hijos. Este pobre viejo, queridos hermanos, fue engañado. Se burlaron de él por tener y carecer la visión espiritual y el discernimiento de espíritu. Queridos hermanos, la ceguera te hace una persona vieja y te conduce a la muerte. En el versículo 22 dice, y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó. Queridos hermanos, qué feo es para un papá acercarse a él, tocarlo y no saber quién es tu hijo. Que cuando menos te das cuenta, tu hijo termina en la cárcel, o hijos que hoy se drogan y los padres no saben, o son delincuentes, porque no hay discernimiento de espíritu. Por eso la necesidad hoy, la iglesia, de caminar en el Señor, de caminar en ese camino en el cual nosotros vamos consumiendo cada día más de Dios,
y nuestros ojos espirituales se despiertan. Qué lindo sería que cuando uno de tus hijos esté en peligro, venga el Espíritu Santo, te despierte y te dice: ponete a orar, o salí a buscar a tu hijo, o andá a tal lugar porque tu hijo está en peligro. Eso es tener relación con el amor de Dios. Fíjense que este hombre, al estar ciego, había perdido el olfato también. El olfato espiritual. No se dio cuenta que su hijo le estaba engañando. Y no solamente, queridos hermanos, no se dio cuenta de eso, sino también no se dio cuenta de la mentira de su esposa y de su hijo. La ceguera espiritual que muchas familias cristianas hoy lamentablemente lo viven día tras día. A veces nosotros vivimos en una misma casa, pero somos desconocidos los unos a los otros. A veces dormimos con el enemigo. A veces convivimos, comemos con personas que no conocemos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque tenemos ceguera espiritual. Y fíjense en que cuando nosotros no le ponemos un fin a esta historia, no reaccionamos a tiempo, no despertamos a tiempo, las consecuencias son terribles. Porque cuando vino Esaú y se dio cuenta que le había robado la bendición, se enojó mucho y en su corazón se llenó de odio. Hoy hay familias que hay hijos, hermanos que se odian entre sí. Esaú también era una persona ciega, porque dice la palabra de Dios que un día llegó con hambre, porque este Jacob era tramposo. Dentro de la familia están los tramposos también. Y Esaú le dice: dame de esa comida que tú estás haciendo. Estaba haciendo un guiso de lenteja. Y le dice: yo te doy un plato de comida, pero tú me tienes que vender tu primogenitura. ¿Sabes lo que es la primogenitura? Era el derecho espiritual que tenía el varón mayor, en el cual Dios le delegaba para ser el sacerdote de la casa, el sacerdote, la herencia sacerdotal. Pero sin embargo, las cosas de Dios a Esaú no le importó. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a servir? Eso no. Pero cuando le tocaron el bolsillo, queridos hermanos, a Esaú, ahí sí enojó. Porque lo que le robó también Jacob no solamente fue el derecho espiritual de sacerdocio, sino también la herencia, la plata. Había un porcentaje mayor a la persona que el padre bendecía como primogénito. Le pertenecía más. ¿Sabe cuántas familias hoy se están destruyendo por el dinero? Que no alcanzan a morirse los viejos y ya están peleando por la herencia. Se pelean por el colchón del viejo, de la vieja, que está todo lleno de pichí, pero yo me lo quiero llevar para mi casa. Aleluya, tócalo, Señor. Familias destruidas, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque hay cegueras espirituales. Cuando Esaú se dio cuenta que su gran porcentaje de dinero había sido robado por su hermano, dijo esto: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegará el día del luto de mi padre. Y él decía en su corazón: ya cuando se muera de mi padre me voy a vengar, y yo voy a matar a mi hermano Jacob. Queridos hermanos, cuando hay padres ciegos, padres religiosos, corremos el riesgo de engendrar hijos que se llenan de odio entre sí y entre hermanos. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender de tener la luz del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, para que vos puedas saber llevar a tu familia.
para que tus hijos no se disfracen más de aquellas cosas que te quieren mostrar y verdaderamente no lo son. He conocido gente que dice: ay, mis hijas son unas doncellas. Y las doncellas después las andás viendo bailar en los boliches. Aleluya, tócala, Señor. Y encima quedamos muchas veces en vergüenza, porque nuestros hijos se ponen un disfraz de corderito. ¿Sabés lo que significa eso? Que hay cantidad de gente que se esconde detrás de decir: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pero detrás de ese disfraz de la religión, queridos hermanos, está la verdadera persona. Aquella persona que no le importó mentirle a su padre, mentirle, ser complot con su madre, con tal de sacar ventaja a nuestra propia familia. Y con lo último que quiero enseñarte en esta mañana: qué triste es cuando los hijos se abusan de los viejos. Qué triste que es cuando los hijos se aprovechan de los viejos. Porque Isaac, queridos hermanos, fue engañado. ¿Saben por qué? Por ser viejo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que tenemos que honrar a nuestros padres y honrar a nuestros viejos. Por eso hay muchos viejitos que mueren de tristeza. Soy el que creo, queridos hermanos, que después de esta situación Isaac murió. ¿Saben por qué? Porque Esaú se fue enojado de su casa. Jacob tuvo que huir para que su hermano no lo matase. Rebeca terminó peleada con su esposo por esta situación. Y este hombre, en su vejez, queridos hermanos, ciego, murió de tristeza. No nos aprovechemos de los viejos. No nos aprovechemos de los adultos. Porque hijos de esa manera, queridos hermanos, están comiendo ceguera espiritual, y eso no lo aprueba Dios. Por eso tenemos que de alguna manera, queridos hermanos, volver a buscar, a caminar con Dios, a pertenecer en el camino, en el redil de Dios. Y si hoy vos te has sentido identificado con esta familia, decirle a Dios: Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito, en esta mañana, necesito recuperar la luz del Espíritu Santo. Necesito recuperar el discernimiento de espíritu. Necesito recuperar la sabiduría, porque yo quiero llevarme de acuerdo. Quiero caminar con mi esposa y con mi esposo. Queremos caminar en el común de acuerdo para criar nuestros hijos. Señor, yo necesito que mis hijos no se críen en un ambiente de ceguera espiritual, y que puedan, a través del amor de Dios, sobrellevar cada una de las cosas importantes de nuestra vida. La ceguera espiritual, queridos hermanos, nos lleva a la muerte espiritual. Las cegueras en la familia nos lleva a vivir peleando por el dinero. Pregúntale al que tenés al lado: ¿vos peleás por la plata? Aleluya, tócala, Señor. De esa manera, queridos hermanos, esta familia se destruyó, aún donde la Biblia nos dice que Isaac era un patriarca, una persona que había sido visitada por Dios. Por eso hoy tenés que despertarte, porque hoy estamos viviendo, y con esto cierro, como ese hombre que subió al metro tranvía y estaba muerto y nadie se había dado cuenta. ¿Sabe cuánta gente a veces viene a la iglesia y se sienta ahí y está muerta y no nos damos cuenta? Y qué triste que es que el metrotranvía llamado vida, de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y vos en ese metrotranvía llamado vida vayas muerto y nadie te reconozca, nadie pueda trabajar en ti, nadie pueda hacer algo,
para sacarte de esa condición de muerte. El único que puede sacarte de esa situación espiritual de muerte es el pastor de las ovejas, es Jesús de Nazaret. Inclina tu rostro. Si vos te has identificado con esta palabra y vos ves que te estás costando llevar las cosas en tu hogar, en tu casa, donde en tu casa hay una atmósfera fea, donde vos no te sentís bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tal vez ese es el tiempo de decirle al Señor, al reconocerle al Señor: Señor, yo necesito tu ayuda. Tal vez tu esposo está descarriado, o tu esposa, o alguno de tus hijos. Pedile a Jesús que vaya al encuentro de él. Tenés que salir con el compromiso de este lugar, de decirle: Señor, yo quiero salir de la ceguera espiritual. Yo quiero salir de la ceguera espiritual. No te acostumbres a vivir a la mediocridad. Tal vez tenés un padre viejito ya, una madre viejita, y tu madre está mirando que sus propios hijos se siguen peleando. Tal vez por cosas materiales. Dios nos ha creado para tener familias bendecidas y llenas de amor. Esta es una mañana diseñada por Dios para que vos puedas recuperar la luz del Espíritu Santo, que puedas tener las herramientas, la ayuda de Dios a través del espíritu de sabiduría, de inteligencia, que Dios te pueda dar discernimiento de espíritu para resolver problemas, para romper la competencia que se generan en nuestra familia, en nuestros hijos, para romper las divisiones, para romper las peleas, porque Dios te quiere ayudar. Aleluya. Vamos, déjate ministrar por el Espíritu Santo en esta mañana. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Aleluya. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Vamos, queridos hermanos, yo quiero que busque de Dios. Algo está cayendo. Hoy siento que viene una unción espiritual para sanar familias, Es tan fuerte sobre mí. para romper las divisiones, la competencia, las peleas. Nos levantaré. Simplemente Dios te dice: vuelve a mi camino. Y su gloria tocaré. Aleluya. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Vamos, iglesia, levántate. Ponete de pie, levanta tus manos al cielo, porque hoy vamos a orar para que toda la ceguera espiritual que hay dentro de nuestra familia hoy se rompa por el poder de Jesucristo. Aleluya. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo.
levanten sus manos al cielo, porque vamos a clamar delante del Señor por tu familia. Hoy creemos que a través del poder de la palabra de Dios Él va a traer sanidad para tu familia. Tal vez, mujer de Dios, has sentido en este último tiempo que tus hijos, tu esposo se han aprovechado de ti, te han mentido en tu hogar. Pero hoy Dios quiere traerte libertad. Aleluya. Tal vez, mujer de Dios, varón de Dios, hoy sentí que tu familia está dividida. Hoy sentí que tus hijos no te escuchan. Hoy sentís que no podés con tu familia, pero hoy el Señor quiere traer libertad espiritual para tu familia, para tus hijos. También vamos a orar por los matrimonios. Matrimonios que no pueden ponerse de acuerdo y han sentido en sus corazones que trabajan solos. Vamos a orar por eso también. Vamos a orar por los adultos, por los ancianos adultos que tal vez se han sentido aprovechados, rechazados por tus hijos. Aleluya, aleluya. Y viene para ti sanidad también. Hoy Dios quiere, hoy Dios quiere bendecir tu familia. Hoy Dios quiere destruir toda ceguera espiritual que haya en tus ojos, en tu vida espiritual. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Se cae la ceguera espiritual. Declaramos por el poder de Jesucristo que ya empezamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a convertirte en un odre nuevo. Ahí viene el Espíritu Santo con lo nuevo. Dios te trae herramientas. Dios te trae poder, autoridad. Aleluya, aleluya. Hoy tu familia tiene que ser bendecida por el poder de la sangre de Jesucristo. Hoy la palabra de Dios trae bendición para tu familia. Hoy Dios te da una autoridad nueva para poder dirigir a tus hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Rey. Hoy, hijo, Dios te dice: suelta, suelta el engaño, suelta, suelta en el nombre de Jesús. Si has estado engañando a tus padres, si te has estado aprovechando, hijo, de tus padres, pídele perdón a Dios y Dios te va a bendecir dentro de tu familia. Rompemos todo espíritu de competencia, todo espíritu de división. Vamos, vamos, levanta, levanta tu mano al cielo. Oh, cayendo su gloria sobre tu familia. Dios te está haciendo libre. Sanando heridas, y alabamos, Rey. levantando al caído, su gloria está aquí. Si está cayendo, su gloria sobre mí. Aleluya, vamos, todos levanten sus manos al cielo. Si tú me estás escuchando en tu casa en este día, levanta tu mano al cielo y di conmigo: hoy yo me siento libre por el poder de Jesucristo. Hoy mi familia recibe libertad. Renuncio a la competencia, renuncio a la división, renuncio a las peleas, renuncio a la ceguera espiritual. Y declaro que de ahora en más
El poder del Espíritu Santo trae una luz nueva, trae armonía en mi hogar, trae sanidad por el poder de la palabra de Jesucristo. Declaro que yo y mi casa bendeciremos al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? ¡Aleluya! Vamos a aplaudirle, bendecirle. Se está cayendo.